esta sesión es iniciar con la metodología de sistemas suaves de Peter Checkland. Es una metodología más para el análisis y la mejora de sistemas, entre ellos los sistemas de transporte. La semana pasada revisamos una metodología más detallada, que es el método de los sistemas propuesto por el doctor Felipe Ochoa Rossi. Gracias. Ok, gracias Samuel por apagar tu micrófono. Les decía entonces que la semana pasada vimos el método de los sistemas. Ya es un método más detallado, paso a paso, que nos va indicando a partir del tipo de problema que tenemos, pues cómo debemos de intervenir en los sistemas. O sea, ya dejamos atrás esa etapa donde veíamos mucha teoría, muchos conceptos, ya estamos siendo un poco más concretos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con la metodología de sistemas suaves de Peter Checkland. Y bueno, pues antes de iniciar con esta metodología, me gustaría preguntarles si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna interrogante sobre la forma de trabajo de la materia. Por favor, abra su micrófono y plantee la pregunta con plena libertad. Vale, bueno, pues creo que nadie tiene preguntas, comentarios. Yo me voy a permitir compartir mi pantalla para revisar la presentación que he preparado para este tema. En Google Classroom ya están los materiales sobre la metodología. Bueno, voy a subir los materiales sobre metodología de sistemas suaves. Espero que esta introducción les sirva para comprender el documento. El documento viene en inglés. Si ustedes encuentran una buena traducción, bueno, pueden ocupar ese otro documento. Yo les proporciono los materiales que tengo, que están en inglés, pero bueno, pues ustedes podrán hacer la traducción, espero sin ningún inconveniente. ¿Sale? Voy a apagar por algún momento mi cámara para concentrarme en la presentación y en las notas que voy a dar de la misma. Así es que, bueno, pues... ok, hay un Profe, ya no está compartiendo. Sí, gracias, Kevin. Sí, dejé de compartir. Lo lamento. Ok, ustedes me dicen, se supone que ya están viendo la presentación. Parece ser que sí, ¿verdad? Sí, profe. Vale. Gracias. Gracias, Kevin, por la indicación. Bueno, pues entonces la metodología de sistemas suaves de Peter Checkland. Peter Checkland es uno de los autores más consultados en sistemas. Él tiene la virtud de proponer su metodología en 1979 y después modificar su metodología porque se da cuenta pues que no funciona del todo. Entonces vamos a revisar las dos versiones de esta metodología. Se llama metodología de sistemas suaves y para comprender por qué es que se llama así, voy a retomar una clasificación o algunos elementos que en su momento Michael Jackson y Flood planteaban un sistema de metodologías de sistemas, donde nos decía que dependiendo del tipo de sistema que estemos analizando o que queramos modificar, pues son las herramientas que debemos de ocupar.
Ya hacían esos esfuerzos, Flood y Judson hacen una clasificación más detallada. Checkland pues nos dice que básicamente tenemos dos tipos de sistemas, los sistemas duros y los sistemas suaves o sistemas blandos. Los sistemas duros pues son aquellos donde se identifica que la interacción hombre y máquina se da a un ritmo técnico operativo muy marcado. La mayor importancia de estos sistemas pues se da a la parte tecnológica en lugar de a la parte social. Cuando somos de pensamiento duro, a veces se dice, pues somos como ingenieros, generalmente tenemos un pensamiento duro. Nos interesan los cálculos, los números, los análisis cuantitativos. Por ejemplo, la operación del transporte tiene un enfoque completamente duro. Nos interesa reducir tiempos, costos, analizamos el movimiento a partir de la eficiencia, de rutas cortas, de procedimientos eficientes. Bueno, ese es el enfoque duro. Los sistemas duros, como una fábrica automatizada, un sistema de transporte, más bien las rutas de transporte, la sincronización del servicio, todo eso tiene un enfoque duro. Los sistemas suaves o blandos son aquellos en los que se les da más importancia a la parte social. El componente social de estos sistemas se vuelve prioritario. Ejemplos, bueno, pues en los sistemas religiosos, en los sistemas, por ejemplo, en un problema de transporte donde haya un sindicato, las condiciones que establezca el sindicato y cómo toma las decisiones el sindicato, pues son, ahí tendríamos un ejemplo de un sistema blando, donde la parte social es fundamental. De ahí tenemos, pues, dos tipos de problemas. Los problemas que se les llama estructurados, que son aquellos problemas cuya solución depende de una sola serie de pasos. Cuando nosotros hacemos cálculos, por ejemplo, cuando veíamos operación del transporte de carga y se hacía pues, el cálculo del ciclo vehicular, pues ahí tenemos problemas estructurados, donde ya tenemos fórmulas, tenemos datos cuantitativos, y entonces, pues ese es un problema estructurado. Los datos son conocidos, se debe de seguir una secuencia conocida. El problema estructurado con datos idénticos siempre tendrá la misma solución. Entonces, cuando resuelvo, por ejemplo, una derivada, cuando hago el cálculo de un ciclo vehicular, pues ahí tenemos problemas estructurados. Tenemos datos, tenemos fórmulas, tenemos sustitución, tenemos el procedimiento y eso nos lleva a un resultado. Datos iguales te llevan a resultados iguales. Casi todos los problemas que vemos en ingeniería son problemas estructurados. Por otro lado, los problemas estructurados, este tipo de problemas, se tiene definido qué queremos alcanzar y solo pues lo que hay que contestar es cómo lo vamos a alcanzar. Los interesados tienen un filtro común, es decir, los objetivos ya están planteados, tengo un mundo real que es percibido por el observador, ese mundo real nos genera un modelo del tipo matemático, y ese modelo matemático nos permite resolver y dar respuesta para el cumplimiento o no de los objetivos de las personas que están involucradas. Ya se sabe qué se quiere. Por ejemplo, en un análisis de ciclo vehicular, sabemos que lo que se quiere calcular es el tiempo que el vehículo de carga va a estar ocupado al ofrecer un servicio. Entonces, con ese tiempo ya se calculan los costos.
¿Cómo lo voy a lograr? Bueno, pues a partir de un procedimiento que implica fórmulas, datos, pero al final, si yo sigo ese procedimiento, encuentro la respuesta al problema que se ha planteado. Ese es un problema estructurado. Por ejemplo, pues si quieres armar un cubo Rubik, pues básicamente el procedimiento es el mismo, ¿no? Todas las caras de esa figura tienen que tener el mismo color. Ya sabemos el qué. Lo que cambia, bueno, pues son los métodos, cómo vas a ir modificando. Por ahí hay algunos manuales que te van a decir, bueno, pues tienes que marcar esto, aquello. Un problema de corte matemático es un problema estructurado. Por ejemplo, 36 menos 5 por 2. ¿Cómo tienes que resolver este problema? Ya está claramente marcado, ¿no? Tienes una resta, pero antes de la resta tienes un producto. Entonces, la jerarquía de operaciones te dice que primero sumas o restas, después multiplicaciones, divisiones, potencias y raíces cuadradas. Aquí, perdón, estaba errando. La jerarquía dice que primero son estas, después estas y al final estas. Bueno, ese ya es un procedimiento. Tú ya tienes claro el objetivo, ya tienes claro qué es lo que estás buscando. Lo que nos falta es cómo lo vas a obtener. Pero en los problemas estructurados ya tienes, como nos dice esta lámina, ya tienes los datos, ¿vale? Ya tienes el conjunto de datos es conocida y debemos seguir una secuencia también conocida o un procedimiento para resolver el problema en cuestión. Por otra parte, los problemas no estructurados, pues estas situaciones no se tienen objetivos claramente definidos y se tiene la presencia del componente humano, donde los participantes intervienen con diversos puntos de vista o no se tiene unas ideas sobre cuál es el problema, ¿no? Y entonces aquí el ejemplo que les pudiera parecer bastante familiar es, bueno, este vaso está lleno o está vacío, ¿no? Una situación, de hecho aquí no nos habla de un problema, nos dice una situación de la realidad, ¿de acuerdo? Una situación de la realidad está planteada, es común a un grupo de personas y entonces las personas deciden cómo interpretan esta realidad desde sus puntos de vista y pues algunos podrán ver el vaso medio lleno, ¿sale? Y estar conformes con la situación, otros lo podrán ver medio vacío y entonces a partir del punto de vista de cada uno de los integrantes de ese grupo, se puede definir si la situación es un problema o no es un problema, ¿sale? Por ejemplo, la educación a distancia que se está recibiendo con la pandemia en la universidad, algunos podrán decir que el vaso está vacío o medio vacío, o que la calidad de la enseñanza, los aprendizajes se van para abajo. Otros podrán decir que al contrario, se está potenciando el aprendizaje, se está permitiendo explorar otras formas de aprendizaje, valorar la educación de otra manera, bla, bla, bla. Lo podrán ver pues lleno. Pero entonces una misma situación para algunos grupos será un problema y para otros no.
Ese es un problema no estructurado, porque además no se tiene idea sobre cuál es el problema y tampoco se tiene idea qué es lo que se quiere lograr. Porque cada grupo social o cada individuo tiene perspectivas diferentes. Eso lo hemos venido comentando muchas veces. Si tomo el caso de la educación a distancia, el grupo de docentes tendrá una perspectiva, el grupo de alumnos tendrá otra perspectiva, el grupo del personal administrativo tendrá otra perspectiva, el grupo de los gestores o de las autoridades educativas tendrá otra perspectiva y el común de la sociedad tendrá otra perspectiva sobre el desempeño de la universidad durante el periodo de confinamiento. Cada grupo tendrá perspectivas diferentes y dentro de cada grupo habrá individuos con puntos de vista distintos, ¿sale? Y entonces esta situación para cada uno representa una interpretación distinta. En los problemas no estructurados, en este tipo de problemas, se debe encontrar la respuesta al qué queremos y posteriormente cómo se va a resolver. Entonces, aquí tenemos una situación en el mundo real que es percibido por cada observador. Cada observador aquí va a construirse una perspectiva de la realidad, la perspectiva A, la perspectiva B, la perspectiva C, y cada individuo tiene un objetivo distinto que depende de sus intereses. Esa realidad que es ajena a cualquier observador proyecta un modelo conceptual distinto a cada individuo. Cada individuo se crea en su mente un modelo conceptual de esta realidad, es lo que Lara Rosano llamaba modelo conceptual y proceso epistemológico. Cada individuo se construye una realidad aquí que está sesgada por sus objetivos personales, sus intereses personales. Y a partir de esos intereses personales tendrá una construcción de la realidad. Y entonces aquí, en los problemas no estructurados, la primera etapa es que estos integrantes, estos individuos, se comuniquen, dialoguen y definan un qué es lo que quieren. Respondan a la pregunta conjunta, ¿qué es lo que están percibiendo? Y una vez que definan el qué, se podrá plantear lo que en otros momentos los autores de sistemas hablaban del estado deseado. En los sistemas suaves, uno de los principales objetivos es construir un estado deseado para el común de los grupos que están involucrados. Y una vez que defines el estado deseado que te responde al qué quieren los grupos sociales con este sistema, ya después trabajas en el cómo. ¿Saben? Por ejemplo, para diseñar una caja para poner 18 caramelos, pues tienes varias opciones. ¿Sale? Si el problema fuera diseñar una caja para 18 caramelos, lo podrías diseñar aquí, de esta manera, lo podrías diseñar de esta manera, o tendrías otras N maneras para acomodar, para tener una caja donde se muestren, donde quepan 18 caramelos.
Las posibilidades son infinitas, ¿sale? Tienes que ir definiendo varios qués. Por ejemplo, para pintar un sombrero, puede ser tan detallista, ¿sale? Como en cualquiera de estos puntos. O lo puedes dejar en un solo color. Las opciones son ilimitadas. Depende de los intereses de los grupos involucrados en estos temas. ¿Sale? Entonces, bajo esta perspectiva general, tenemos que los sistemas duros generalmente nos vamos a encontrar con problemas estructurados, mientras que en los sistemas suaves o blandos vamos a trabajar con problemas no estructurados. La metodología de sistemas blandos, suaves de Peter Checkland se concentra a problemas no estructurados. Y es una secuencia de pasos para plantear y resolver este tipo de problemas. Bueno, Peter Checkland es un científico británico de gestión de la Universidad de Lancaster. Él es el promotor de la metodología de sistemas suaves, que es un modo de la teoría de sistemas. El enfoque de Peter Checkland, en un principio, él trató de aplicar las técnicas propias de los sistemas duros para resolver problemas suaves, ¿sale? Pero se dio cuenta que esto no funcionaba. Entonces involucró la metodología de sistemas suaves. SSM por sus siglas en inglés, para plantear y resolver problemas no estructurados. La metodología de sistemas suaves toma es una metodología racional. Esta metodología trata con situaciones, problemas. Ojo, no trata con problemas, trata con situaciones, problemas. Como lo mostraba en ilustraciones anteriores, tenemos una realidad. Está la realidad. ¿Vale? Tenemos una realidad que es independiente a cualquier individuo. Aquí nos dice el mundo real percibido por el observador. O sea, aquí tenemos una realidad ajena a cualquiera. Es una situación que se vuelva un problema, depende del observador, ¿sale? Depende de los objetivos del observador. La realidad es independientemente a cada uno de nosotros, y esa realidad o situación se convierte en un problema cuando el individuo decide que lo que ocurre en la realidad no se ajusta a lo que él quiere, y entonces se vuelve un problema. El determinar qué cosa de la realidad no la ajusta a ese grupo de personas consiste en plantear el problema. ¿Qué cosa de la realidad no es satisfactoria? Pues a partir de ese qué cosa de la realidad no es satisfactoria se plantea el problema, y después viene el cómo vas a resolver ese problema. ¿Sale? Trata con situaciones, problemas
en las que hay una alta componente de actividad social. De hecho, se trabaja con sistemas de actividad humana, política, actividad social, política y humana. Un sistema basado en los medios para la estructuración de un debate en lugar de una receta para garantizar una eficiencia, un eficiente desempeño. Como dice Peter Checkland, su metodología básicamente es un sistema basado en medios para la estructuración de un debate, o sea, para que se pongan de acuerdo los involucrados, más que en una receta de pasos que te lleven a un desempeño mejor del sistema. No recuerdo si inicié la grabación de la sesión. Sí, profe, sí está grabándose. Ok, vale, gracias. Entonces, bueno, estamos grabando la sesión y nos dice, bueno, esta metodología nos permite llevar a cabo algo que se conoce como investigación-acción, que es un proceso de mejora de los sistemas de forma continua en la cual tú investigas las causas que están afectando el desempeño de un sistema, te das a la tarea de investigar, recabar datos, analizarlos. Con esos datos analizados, tomas decisiones para modificar tu sistema y tomas acciones que transformen el sistema. Ya que el sistema se transforma, vuelves a investigar para saber ahora cómo está funcionando el sistema y analizar los resultados obtenidos a partir de las acciones tomadas en cuenta. O sea, vuelves a investigar. Y con los resultados de esa investigación ajustas tu sistema, es decir, accionas nuevamente, cambias la forma en que está operando y vuelves a investigar. Y así te vas a investigación, acción, investigación, acción. Teoría y práctica. Con la intención de que, bueno, más bien aquí el analista participa en la solución de la problemática y no solamente la está observando. ¿Sale? Peter Checkland parte de este principio. Todo investigador debería de transformar el sistema que está investigando. De otra manera, no tiene sentido la investigación. Se tiene que investigar para modificar lo que se está investigando, el objeto investigado. Aprender de la experiencia sobre la mejoría en cada situación, problema. Nos plantea un bucle donde tengo realidad, conceptos, y esa realidad alimenta los conceptos, y con esos conceptos cambiamos la realidad. Realidad, conceptos, conceptos, realidad. Con cada bucle yo voy conociendo mejor mi realidad. Con cada bucle los conceptos que tengo de la realidad van mejorando y de esta manera este proceso es un proceso de conocimiento, como lo decía Lara Rosano, un proceso epistemológico, pero también es un proceso de intervención, de mejora. No se trata solo de que nuestros modelos conceptuales sean más apegados a la realidad, sino que nuestra realidad sea mejor con cada proceso de investigación. La metodología de sistemas suaves no se presiona para proveer una solución al problema. Trata de comprender primero la realidad antes de poder formular una solución. Alivia, no desaparece la situación problema. Se reconoce que nunca vamos a llegar a la situación óptima, porque la situación óptima no existe.
porque cada individuo que participa en la realidad tiene diferentes objetivos y esos objetivos van cambiando. Las situaciones se vuelven más o menos satisfactorias, pero no se vuelven óptimas. Nos provee un marco metodológico basado en los sistemas y permite un retroceso o una interacción. Hay retroalimentación en este proceso de construcción de la realidad. Regreso a esta imagen. Básicamente, a partir de la realidad, nosotros estamos de la realidad a los conceptos, de los conceptos a la realidad. Y esto es un bucle que se va a estar repitiendo, se espera la mayor cantidad de veces posible, para que nuestros conceptos sean más apegados a la realidad, pero que además, entre los diferentes grupos, se pueda avanzar hacia un mismo concepto o un mismo modelo conceptual de la realidad. Hay retroalimentación y hay adaptación del modelo conceptual hacia la realidad. Y bueno, pues aquí tengo la metodología de los sistemas suaves de Peter Checkland, una metodología que lleva 7 pasos, que va pasando de la realidad a el pensamiento, que algunas fases se llevan a cabo en la realidad y otras fases se llevan a cabo en el pensamiento, y que esta interacción entre realidad y pensamiento nos permite mejorar tanto la realidad que está allá afuera como nuestros sistemas de pensamiento. El punto de partida es la situación, problema, que no está estructurado. Tenemos indicios, indicadores, evidencias, elementos que nos dicen que en esa realidad hay problemas. Es una situación insatisfactoria, ¿sale? Que necesitamos explorar, necesitamos investigar para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Sale? Ejemplo, en la clase de metodología del enfoque de sistemas, veo que hay escasa participación. Menos de la mitad de los alumnos inscritos están en este momento conectados a la sesión. Si planteo alguna interrogante, algunos, bueno, no me van a contestar la interrogante. En las actividades que estoy dejando semanalmente, menos de la mitad están entregando de forma puntual. El reporte de YouTube indica que el tiempo de vista de los videos es de 10 minutos en promedio. Todo esto son indicios que me están señalando una situación, bueno, me están señalando una problemática. Checkland no habla de problemática, sino de situación-problema. O sea, son indicios que puedo tener de que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se está llevando a cabo de la mejor manera. Hasta el momento no tengo más datos, ni puedo decir claramente a qué se debe esto. Necesito indagar. Y el paso 2 es que se exprese la situación problema. Una vez que se exprese la situación problema, se estará haciendo
manifiesta qué cosa de la realidad no está siendo satisfactoria. Pero eso es en la parte de la realidad. Los primeros dos pasos se dan en la realidad. El tercer paso de esta metodología nos dice que hay que hacer definiciones raíz del sistema relevante. Necesito identificar qué cosas de la realidad están involucradas, por ejemplo, en este proceso de enseñanza-aprendizaje. El tercer paso dice que en el mundo de los pensamientos se tienen que definir, se tienen que plantear las definiciones raíz del sistema relevante. Y de ahí se tiene que construir un modelo conceptual de la situación problema. ¿Sale? Nosotros con Felipe Lara Rosano veíamos que un modelo conceptual pues es una representación de la realidad. Checkland nos dice que una vez que hagas tus definiciones raíces, tienes que construir un modelo conceptual que es una representación de la realidad a partir de lo que tú juzgas como relevante. Y para eso necesitas concepto del sistema formal y otros elementos de pensamiento de sistemas. Tú vas a poder construir un modelo conceptual a partir de tu formación, que en este caso, tu formación de sistemas tengas, y que seas capaz de definir conceptualmente un sistema que represente lo que tienes aquí. Y debes de tener otros elementos de pensamiento sistémico, como el paradigma. Lara Rosano hablaba de un paradigma. Debes de tener un paradigma sistémico para representar esto. Felipe Ochoa Rosso nos da un modelo conceptual que es la caja negra y nos dice que representemos todos los sistemas como caja negra, porque él se concentra en los sistemas productivos. Pero aquí necesitamos buscar representaciones adecuadas al tipo de problema o al tipo de situación problema que tenemos. Y una vez que hacemos una representación de la realidad, regresamos a la realidad, al sistema real, y hacemos una comparación de la expresión de la situación problema que está en la realidad con nuestro modelo conceptual. Y al comparar esta expresión con este modelo, vamos a encontrar las brechas que hay entre la realidad y el pensamiento. Planteamos los cambios que son deseables y que son factibles. ¿Qué cosas de la realidad no se ajustan a mi modelo conceptual? Y esas las voy a cambiar. Eso es lo que desearía cambiar. Y con esos cambios deseables y factibles se toman acciones para mejorar la situación problema. Esto es, investigo y luego actúo. Y con esa actuación se va a cambiar la realidad y ahí puedo regresar al bucle de investigar, accionar, investigar, accionar, y así nos vamos a ir constantemente. Este modelo nos está aportando varios elementos. Primero, es una comparación constante entre el mundo real y el mundo conceptual, realidad y pensamiento. Busca generar debates sobre los cambios al sistema y sobre la situación problema.
Antes de tomar decisiones, vemos si los cambios son factibles, son deseables y a partir de ahí se acciona. Se aprende, que este es la principal objetivo, se aprende porque hay discrepancias entre la realidad y el pensamiento. Cuando se ajusta el pensamiento a esa realidad, se está aprendiendo. Cuando se ajusta la realidad al pensamiento, se está actuando y mejorando el sistema. Ayuda a entender mejor la situación problemática. El objetivo central de esta metodología es estructurar el pensamiento para intervenir de manera puntual en problemas complejos de las organizaciones. Es decir, proyectar una acción organizada para manejar los problemas. Que entrenemos nuestra mente y nuestros pensamientos en este ir y venir de la realidad al pensamiento para comprenderlo mejor, es una de las ventajas de esta metodología. ¿Sale? Estructuras tu pensamiento para intervenir de mejor manera en problemas complejos. La aplicación, pues, se puede dar en cualquier situación organizacional compleja donde haya una actividad componente de alto contenido social, político y humano. En sistemas que Peter Checkland llama sistemas de actividad humana. En estos sistemas de actividad humana es donde podemos aplicar, pues, la metodología. Los sistemas de transporte, en términos de calidad y en términos de percepción de calidad que tienen los usuarios, es un sistema humano, con componente humano. Ideal para aplicar la metodología de sistemas suaves. Sociología, psicología, economía, educación, administración son áreas propicias para esta metodología. Los objetivos, pues, permite el diseño de cambios sobre las actividades realizadas por el sistema humano, logrando así el correcto acoplamiento del sistema de información y del sistema humano. Los pasos a seguir o las etapas para la metodología de sistemas blandos son 7. Aquí las tengo. Situación-problema, expresión de la situación-problema, definiciones raíces del sistema relevante, el modelo conceptual, la comparación, los cambios deseables y la acción para mejorar la situación problema. En esta semana, jóvenes, se esperaría que ustedes pudieran aplicar esta metodología al menos hasta el punto 6, que puedan seguir esta trayectoria de la situación problema hasta los cambios deseables y factibles. Ustedes desde hace 3 actividades eligieron un sistema y un conjunto de percepciones problemáticas de ese sistema. Entonces, para esta semana esperaría que desarrollaran, pues, esta secuencia del paso 1 al paso 6. Y bueno, pues más adelante, el día de mañana, espero una vez subirles, compartirles el video de la metodología, bueno, de las etapas. Aquí tengo una imagen más clara de las 7 etapas de la metodología de sistemas suaves.
Mañana las desagregaré con más detalle, aunque pues ustedes ya tienen o van a tener el documento base disponible para que lo revisen detalladamente. ¿Sale? Yo voy a detener, voy a dejar hasta aquí la presentación. Voy a abrir paso a la lista de asistencia y a un comentario general sobre la metodología de sistemas suaves. Así es que les voy a pedir que me den un minutito en lo que abro el portal para tomar nota de su asistencia. Y bueno, quiero que me hagan un comentario fundamentado de lo novedoso que es este enfoque con respecto a los enfoques que habíamos revisado anteriormente. ¿Qué ventajas pueden identificar en este enfoque en comparación con los enfoques que habíamos visto anteriormente? ¿Sale? Sobre eso quisiera que versara el comentario que ustedes hagan en este momento. Así es que, pues, Abreu Hernández Jesús está por ahí. Arteaga Estrada Mario Ervin. Casares Vázquez Iván. Contreras Figueroa Sharmon. Durán Guerrero Eduardo Alejandro. Fábila Ledesma Laura Guadalupe. Flores Bastida Alan. Presente, profesor. Adelante, Alan. Buenos días. Lo que yo rescato es que inicialmente esta estructura, esta metodología, lo que hace es estructurar, digamos, los problemas entre duros y blandos. Ahora, la metodología de los sistemas blandos lo que hace es atacar aquellos problemas en los cuales no tenemos una solución específica para erradicarlos. Me saltó mucho la situación, déjeme checar, es que aquí la anoté. De hecho, le iba a hacer esta pregunta, donde la situación problema es equivalente a la problemática, pero ya posteriormente usted lo abordó, entonces dije, bueno, me queda claro. Entonces, digamos que la metodología de los sistemas suaves aborda problemas un poco más difíciles de solucionar, problema difícil de solucionar al momento de que cuando se aborda esta situación, podemos ver los puntos de vista de cada, usuario, digámoslo, si abordamos los temas de transporte. No sé si se puede aplicar para todo la metodología de los sistemas suaves. Sería una pregunta. Sí, se pueden aplicar para aquellos donde el componente humano, político y social es relevante, ¿sale? Si los aspectos culturales, políticos o sociales son determinantes, por ejemplo, para tomar decisiones en la universidad, un ejemplo, para tomar decisiones en la universidad, los diferentes grupos que involucran a la universidad, estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades, tienen que estar en común acuerdo, tienen que tener objetivos comunes. Cuando esos objetivos son distintos, entonces ahí tenemos una cuestión política, donde tenemos que acordar, tenemos que consensar. Y entonces es en esa parte
valdría la pena aplicar la metodología de sistemas suaves, porque estos intereses distintos lo hacen ideal. Si todos estuvieran de acuerdo, si no hay discrepancias en los objetivos, pues entonces se vuelve más un problema estructurado que un problema no estructurado. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Alan. Flores Santos, Mónica Dalia, García, Vidal, Uriel, Hernández Cervantes, Samuel, Presente, Juárez. profesor. Samuel, adelante. Sí, profesor. Yo igual tenía como una idea basada en lo que acaba de comentar mi compañero Alan. En cuanto a... Anteriormente hablábamos de problemáticas y de problemas. Entonces, por lo que logré como entender, no sé si esté bien, esta teoría de los sistemas blandos, bueno, la metodología de los sistemas blandos, no se centra tanto en el problema, sino en la situación del por qué surgió el problema, o la problemática, vaya. Y bueno, para ejemplificar lo que yo entendí, es por ejemplo, tenemos un transporte deficiente. Entonces, esa es nuestra problemática. Pero a lo que entendí en la metodología de los sistemas blandos es no tanto basarnos en por qué en el transporte deficiente, sino en el por qué es que tenemos un transporte deficiente. Y algo que, pues, de los objetivos de este tipo de metodología que me quedó como muy claro es cómo es que este tipo de metodología nos va a ayudar a nosotros a hacer que se acoplen como la información que tenemos con lo que con el factor humano de las cosas o de las situaciones. En este caso de la deficiencia de transporte, pues tenemos mucha información de tal vez unidades como con baja capacidad o viejas y todo eso, pero también en el cómo es que las personas fomentan también que el transporte sea deficiente. No sé si estoy bien, si logré captar bien la idea, profesor. Ok, Samuel. Bueno, tú tienes, de entrada, Checkland te preguntaría, bueno, tienes un transporte deficiente, tú así lo estás juzgando, ¿no? ¿Es deficiente para quién? Tu situación, problema sería unidades viejas, precios altos, tiempos de traslado largos o elevados, siniestros, robos. Esa es la situación. Digamos, la realidad te aporta esos elementos. Que sea problemático o que sea problema depende de para quién. Para los concesionarios, que no haya una normatividad que les obligue a cambiar sus unidades, que no haya una tarifa reducida o que incluso no haya tarifa como tal para los dueños de esos vehículos, bueno, de las concesiones, tal vez no sea problemático, no sea insatisfactorio, porque pese a esas condiciones, ellos pues tienen una fuente de ingresos segura y pueden tener una fuente de ingresos rentable. Para las autoridades municipales, estatales, esa situación puede no ser un problema, ¿sale? Será un problema tal vez para el usuario que pierde la vida o las pertenencias en un asalto, será problema para el usuario que llega tarde o estresado a su trabajo. Bueno, es un problema para ellos. Para un grupo social determinado se vuelve problemático. Esa situación puede no ser un problema, te digo, para otros agentes. Entonces, aquí
se describe la situación en primera instancia, evitando, por ejemplo, estos juicios como un transporte ineficiente, ¿sale? Para el dueño será bastante eficiente no tener que invertir en renovar su flota y aún así seguir recibiendo pues, ingresos por esos vehículos viejos, ¿sale? Entonces, describimos la situación, ya después identificamos los grupos involucrados y de ahí comienza a identificarse las fuentes de insatisfacción que hay. Bueno, Samuel, no sé si entiendes el sentido de mi comentario. Sí, profesor. Sí, no. Antes de poder como declarar alguna situación, debemos de pues, tener una vista general, vaya, de todo. No podemos definir en ese caso, como usted me estaba diciendo, no lo puedo definir como deficiente sin tener un contexto de las cosas. Es correcto, es correcto. Bien, bueno, de entrada lo vamos a checar el siguiente video, como en el segundo paso es cuando ya hacemos una declaratoria justamente del problema, ¿no? El problema se declara, pero se declara a partir de a quién está afectando y para quién es insatisfactorio. Bueno, vamos a continuar. Gracias, Samuel. Juárez, Villaseñor Kevin. Presente, profe. Adelante, Kevin. Ok. Yo lo de los problemas suaves, el sistema de Brandos, que son los problemas no estructurados, yo lo quise ver como cuando vimos lo de la fábula del elefante, que, o sea, teníamos tres observadores, cada uno de ellos tocaba una cierta parte del elefante, y de ahí ellos ya tenían como o sea, la idea de qué era. Eso es lo que yo veo como sistemas blandos, y también otro podía ser el problema del elevador, porque en esa situación, o sea, no tienen claramente definidos los objetivos y muchas de las personas decían que cuál era el principal problema hasta que en verdad alguien ya dio la idea de que no era el problema, no era ¿cómo decía? O sea, la saturación, sino el problema era que que ponerle una televisión, eso iba a hacer que ya no tuviera tantas quejas, y eso fue lo que les ayudó. Y podría ser un ejemplo de los problemas no estructurados. En este caso puede ser como, por ejemplo, las formas en que puedo llegar de aquí, de Coatepec a Indios Verdes. O sea, cada persona tiene su camino para irse. Yo, por ejemplo, para irme, yo me puedo ir en el camión de la ruta 18 y ya llego hasta allá. Otros pueden irse en la ruta 88, llegar a Metropoli, de Metropoli transbordar y llegar a Indios Verdes. O ahorita con esto que están haciendo el cablebús, ese podría ser otra alternativa. Ese podría ser un ejemplo de problema no estructurado. O eso ya creo que ya no me quedó claro eso. Bueno, en el problema no estructurado, en primera instancia tendrías que definir qué quieres hacer. Tú, en el ejemplo que nos das, ya nos dices un qué, ya nos das un qué. Lo que tú quieres es moverte de Coatepec a Indios Verdes. Entonces, lo único que falta definir en esta situación es el cómo lo vas a hacer. Y tienes diferentes rutas, cada ruta tiene un tiempo, un costo, y tu decisión o la decisión de los usuarios pues podría estar marcada por el mínimo costo. En realidad estás planteando un problema estructurado. Un problema no estructurado es aquel en el que de entrada tienes que definir qué es lo que quieres. Por ejemplo, para un sistema social dado, que los actores se pongan de acuerdo en qué quieren. Ejemplo, la universidad, la UACM, después de 20 años, ¿hacia dónde quiere ir?
definir el rumbo de la universidad para los siguientes 20 años, podría considerarse un problema no estructurado, porque no se sabe qué, o lo primero que tendría que definirse es qué se quiere hacer. Si lo ponemos en el contexto del transporte urbano, un problema no estructurado sería el qué tipos o qué modos de transporte se pueden implementar en una zona determinada. Cuando te preguntas en el qué, o tienes que definir qué modos de transporte emplear, pues es algo que tienes que responder a partir de los usuarios, sí, que tienes que responder también a partir de los ofertantes. Porque, ¿qué quieren los usuarios? ¿Qué quieren los ofertantes? ¿Qué quiere el gobierno? ¿No? ¿Qué quisiera el medio ambiente? Cada uno de esos agentes están involucrados. Y cuando se diseña un qué, pues ya es un problema no estructurado. ¿Sale? Ese problema, por ejemplo, decías en Cuautepec, bueno, ¿qué modos de transporte son deseables en la zona de Cuautepec? ¿O qué tipo de transporte público tiene que ofertarse en Cuautepec? Ahí tenemos un problema no estructurado porque las posibilidades son infinitas. De todas esas posibilidades vas a delinear unas cuantas que sean satisfactorias para tus grupos interesados. Y bueno, como lo veremos en los pasos, en las etapas de la metodología, pues Checkland lo que sobre todo plantea es cómo ir definiendo esas alternativas. No sé si doy respuesta, Kevin, o ayudo a clarificar. Sí, profe, sí da respuesta y gracias. Ya me quedó claro. Gracias a ti, Kevin. Bueno, por cuestión de tiempo no voy a poder tomar los comentarios de los demás asistentes, por lo que me voy a concentrar a el pase de lista. Luna Céspedes Katia, Maravilla Hernández John Jairo, Mendoza Ramírez Kevin, Alexis Noriega Martínez Martín. Presente. Gracias. Olvera Zúñiga Jonathan, Ortega Aldana Ángel, Reyes Covarrubias Victoria. Presente. Tapia Romero Maritza, Toski Macías Eric Dylan, Vélez Juárez Eduardo, Villalanda Sujei Denise. Presente, profesor. Gracias. Villeda Chávez José Benjamín, Zárate Palacios Perla. Presente, profe. Gracias. Y Rodríguez Hernández Dulce María. Bueno, no sé si alguien me haya faltado mencionar. Bueno, muchachos, pues de mi parte esto es todo. Lamento no haber terminado antes para que todos pudieran participar, pero bueno, ya está registrada su asistencia. Mañana subo un video para concluir la parte de las etapas de Checkland y especificar mejor la actividad de esta semana. Recuerden que algo que es común y que tienen que hacer siempre es comentar los videos en YouTube. Los videos que yo elaboro y que comparto los tienen que comentar
para el registro de su participación. Al final del semestre, una de las 16 actividades que van a entregar es la de los comentarios a los videos de YouTube. Yo en esa actividad voy a registrar pues todos los comentarios que hicieron, ¿sale? Y pues quienes hayan comentado todos los videos pues van a tener 10 en esa actividad. Los que nada más hayan comentado en la mitad pues van a tener 5 y así sucesivamente. Eso lo voy a registrar al final del semestre, pero les pido que lo vayan haciendo de forma regular. Recuerden que el comentario es una sinopsis del video. O sea, me tienen que hacer un reporte de qué es lo que se aborda en el video, ¿sale? A manera de preámbulo del mismo. No es que comenten lo que ustedes quieran, como en este momento, ustedes hacen un comentario general. No, tiene que ser una sinopsis. Una sinopsis es un resumen de los puntos más destacados que se abordan en el video. Y eso lo tienen que hacer semana con semana, ¿ok? Eso es parte de. Y al igual que en las otras 2 semanas, en esta semana tendrán que hacer un resumen de la metodología, ¿sale? Ese resumen va a mano, 500 palabras, y después vendrá una aplicación. La idea es que ustedes apliquen, como se los mencioné hace un momento, las 6 primeras etapas de la metodología a un problema de transporte. Esa aplicación sí puede ser en un documento Word o en un documento PDF. El comentario, más bien el resumen de la metodología, va a mano. Bueno, entonces de mi parte, chicos, es todo. Si hay alguna duda, pues por el grupo de WhatsApp o por correo electrónico la pueden mandar y trataré de dar respuesta oportuna a sus dudas. Lamentablemente, si me mandan dudas sábado o domingo en la noche, no voy a tener como mucho tiempo de poderlas responder. ¿Vale? Bueno, jóvenes, cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Bye, profe.